Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 20 de febrero del año 2013. La semana anterior hacíamos un planteamiento muy generalizado respecto de la renuncia del Papa Benedicto XVI y dejábamos todavía algunas reflexiones para el día de hoy para tener el tiempo que nos permitiera afinar algunos detalles que resultan importantes en este acontecimiento que sin duda es inusual. Si la última renuncia de un papa fue de 1417, han pasado más de 500 años para que esto volviera a repetirse. Y el papa de 1417 renunció porque el concilio le pidió que renunciara. Y aquí nos encontramos con un escenario distinto. Sobre los diferentes temas que se han ido manejando en esta semana, destaca sobre todo la especulación insistente una y otra vez sobre quién será el próximo cardenal electo, Papa de la Iglesia Católica. Y el escenario que nos plantean los vaticanistas nos dice que los dos grandes grupos que se van a sentar a elegir al Papa en el cónclave son el grupo de los italianistas y el grupo de los curialistas. Los italianistas estarían identificados con un movimiento que nació en el Concilio Ecuménico hace 50 años, que es el grupo de Bolonia. El grupo de Bolonia, que en aquella época encabezaba el cardenal Lercaro, fue sin duda uno de los núcleos más representativos de esta corriente dentro de la Iglesia que buscaba resolver la problemática de la gente más pobre, pero manteniendo en un equilibrio que a mí me parece imposible, pero que ellos creían que se podía intentar, de apego a la doctrina de la Iglesia y la incorporación de las categorías marxistas del análisis de la realidad. Y claro, son, por lo menos desde mi punto de vista, dos ópticas y dos principios totalmente distintos de los cuales se parte. Por eso me parece que no pueden coincidir, porque la visión de la dialéctica marxista no checa con la visión de la caridad cristiana. Son dos posturas absolutamente excluyentes. Si una está, la otra no puede estar. Sin embargo, se le reconoce al grupo de Bolonia su interés real por los sectores más desposeídos, los sectores marginados, por los grupos indígenas, y eso es lo que le da a esta asociación, a esta agrupación de fieles, obispos, sacerdotes, religiosos, que a 50 años de distancia, desde luego con criterios muy diferentes de los que se tenían hace 50 años y actitudes que también han cambiado de manera significativa, pero siguen tratando de darle a este renglón de los desposeídos el primer lugar en el pontificado. Nadie puede negar que Cristo
tuvo una preferencia específica por la gente pobre, que su mensaje, su trabajo de difusión de la buena nueva a lo largo y a lo ancho de Palestina no fue en casas de los ricos, sino fue en las casas de los pobres. Esto no se niega. La Iglesia Universal de hoy evidentemente tiene un desafío que rebasa en mucho lo que era la acción de los apóstoles inmediatamente después de la muerte de Cristo. Encontraba en un texto de origen francés titulado Urbi et Orbi, que es el lenguaje de los papas, hablan para la ciudad y para el mundo, Urbi et Orbi. Me encontraba una cita con la que los autores identifican la figura del pontificado, y es la primera carta de San Pedro a los Romanos, versículos 5 del 1 al 3. Y dice el texto: a los presbíteros de vuestra comunidad, yo, que como ellos soy presbítero y testimonio de los sufrimientos de Cristo, y que con ellos he de compartir la gloria que está a punto de revelarse, les hago esta recomendación: apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, velad por él, no como quien cumple un deber impuesto, sino de buen grado, por amor a Dios. No debéis ejercer un poder autoritario con aquellos que os han sido encomendados, sino más bien convertíos en el modelo del rebaño. Esto que le sirve de introducción a Quiovaro y a Bessier para hablar del pontificado, me parece que nos esclarece el papel de los papas desde que surgió la institución, ahí a principios de la Edad Media, porque originalmente lo que nosotros consideramos el pontificado estrictamente, pues es un poco difícil de ubicar, porque la comunidad cristiana era muy pequeña y porque luego las diferentes comunidades tenían dificultad de comunicarse entre sí. Sin embargo, se va creando esta imagen de unidad, porque a diferencia de la religión musulmana, en donde una buena parte de los problemas que están presentando los musulmanes deriva de que no tienen una autoridad común, de que no tienen quien a nombre de todos dé una opinión, establezca una regla, haga algún señalamiento, y entonces queda a cargo de los demás el hacer la interpretación de lo que se debe hacer. Y lo hemos dicho en varias ocasiones cuando tocamos el tema del Islam. La desgracia es que hoy no son los sabios del Islam los que toman las decisiones, sino son los catequistas, los muqtars, los que toman las decisiones, y son personas que lo único que saben es de memoria el Corán, y fuera de eso su conocimiento del resto del mundo es cero. Por eso para ellos se les ocurre como algo muy sencillo el decir: todo lo que no está escrito en el Corán, destrúyanlo porque no sirve para nada. En el mundo cristiano, el eje de la figura del Papa le ha dado al catolicismo a lo largo de los siglos una presencia y un liderazgo que otras instituciones, aún cristianas, no han tenido. Ni el luteranismo, ni el anglicanismo, ni el calvinismo tienen dentro de la comunidad mundial el impacto que tiene el catolicismo. Y lo hemos visto en estas semanas de la renuncia del Papa, la repercusión que está teniendo
los espacios que se le están dando en la prensa escrita, en la prensa radial, en la prensa televisiva, nos hablan de que a pesar de todos los problemas, la Iglesia sigue teniendo indiscutiblemente un papel significativo en este entorno. ¿Quién ocupará el trono pontificio? Y decíamos, se habla de los curialistas y se habla de los italianistas, y dentro de los nombres que se manejan están Angelo Scola, cardenal arzobispo de Milán. Hay que recordar que Milán es la ciudad industrial más importante del norte de Italia y una de las ciudades más importantes en industrialización en Europa. Por lo tanto, el papel de el cardenal de esta ciudad tiene una importancia muy grande. Pero, por otro lado, Angelo Scola ha sido el cardenal de los jóvenes. Tiene 71 años él, y sin embargo, sus más cercanos participantes en el apostolado que él maneja son siempre jóvenes, jóvenes de los focolares, jóvenes del camino neocatecumenal, jóvenes de comunión y liberación, es decir, de todos los movimientos al interior de la Iglesia que en este momento, frente a esta descalificación de la familia que se está generalizando en Europa, estos tres grupos en particular están presentando no una resistencia, están presentando una propuesta que está entusiasmando a muchos de los jóvenes que antes se estaban identificando con las corrientes descalificadoras de la institución familiar. Angelo Scola estaría identificado no con los italianistas, sino estaría identificado con los curialistas, porque aunque él no lo es, su cercanía con el cardenal Bertone, su cercanía con el Papa Benedicto, lo ubican en esta categoría. Son tres ángeles los que están en los primeros lugares de la selección del pontificado. Angelo Scola, Angelo Bagnasco. Bagnasco es el líder de la facción italianista, es el presidente de la Comisión Episcopal Italiana, es un hombre que representa muy claramente la visión del sur de Italia, la visión de los italianos que no tienen dinero, la visión de los italianos golpeados por la crisis europea, la visión de los italianos asolados por el crimen organizado que entre ellos está, igual que en México, generando todo tipo de conflictos. La representación de los migrantes, que son un número cada día más importante en Italia y frente a los cuales el gobierno de Berlusconi no desarrolló ninguna estrategia. Hoy, que parece que Berlusconi puede regresar al poder, sin duda será otro más de los factores que se involucran en la decisión de quién podrá gobernar a la Iglesia en los próximos años. En tercer lugar está Angelo Amato. Este es curialista, es el representante de la congregación de la causa de los santos y es un hombre con un impacto muy significativo. Ha sido una de las figuras que jugó con mayor interés y con mayor efectividad la revisión de los procesos
de los mártires de la cristiada en México. Y bueno, nada más vean ustedes la cantidad de nombres que se han agregado al santoral en los últimos años, y esto es obra precisamente de Angelo Amato. Estaría después Mauro Piacenza, de la Congregación para el Clero, otro de los hombres muy influyentes, y aunque es curialista, sus amistades, relaciones y su proyecto está más cerca de los italianistas que de los curialistas, pero su influencia en la Iglesia es enorme porque él maneja el clero a nivel del mundo. Por lo tanto, es uno de los cardenales más influyentes y poderosos dentro de la curia. Hay que recordar que para el día 28, en el momento en el que el Papa se quite el anillo para ser destruido, en ese momento cesan en su nombramiento todos los cardenales curialistas, todos, y no tendrán la oportunidad de utilizar ningún recurso de su congregación dentro de el cónclave que se va a convocar. Luego está una de las figuras más carismáticas que en este momento se están presentando, el cardenal Crescencio Cepe. Es el cardenal de Nápoles, por lo tanto es un italianista, pero Cepe tiene su propio campo de lucha. Cepe está peleando contra la mafia, la camorra y la andrañeta, las tres grandes corporaciones del crimen organizado a nivel mundial que le disputan a la mafia rusa el control del crimen organizado en el mundo, y que están tratando de llegar a entendimientos con los cárteles de la droga y con los grupos del crimen organizado de México, que ya están incursionando en aquellos territorios. Cepe les ha declarado la guerra. Cepe tiene un movimiento a través de las redes sociales de una enorme efectividad, denunciando, señalando, protestando. Hace unos años, cuando el cardenal Cepe inició esta campaña, la mafia le puso una bomba dentro de la iglesia que detonó, que dañó terriblemente la cúpula, pero no causó víctimas humanas. De entonces para acá, Cepe ha mantenido no solamente su misma actitud, sino ha mantenido una presión sobre los gobiernos, insistiendo una y otra vez: si el crimen organizado no es detenido en este momento, llegará a tener una circunstancia tan propicia como para disputar a la propia autoridad el control de la sociedad. Algunos de los vaticanistas dicen que precisamente esta característica de Cepe lo deja fuera. Es muy polémico, sus declaraciones son muy rudas, y el comentario de los vaticanistas es que nadie quiere a la Iglesia metida en la primera trinchera contra el crimen organizado en Italia. Y finalmente está un muy cercano conocido nuestro, el cardenal Gianfranco Ravasi, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, y que ha sido colaborador con nosotros en la organización de los encuentros internacionales de centros de cultura. Gianfranco Ravasi está muy cercano al grupo de Bolonia, y su nombramiento, cuando el Papa lo llamó,
en algunos de los analistas causó cierto desconcierto porque Gianfranco Ravasi, que es un pastoralista, parecía como alguien no muy adecuado para un puesto que te requería un intelectual con una visión de la realidad del mundo mucho más desarrollada. Sin embargo, en el tiempo que lleva en el puesto, Ravasi ha demostrado que el Papa tenía razón, que su nombramiento ha salido finalmente beneficioso para la Iglesia. En torno al cónclave, las noticias nuevas nos dicen que la convocatoria puede comenzar a circular antes de que el Papa presente su renuncia, porque como no está muerto, no hay que cumplir las formalidades y requisitos que esto exige en otros casos. Si el Papa no ha muerto, imposible mandar un citatorio para el cónclave, pero si el Papa está aquí, entonces se puede llamar al cónclave. ¿Qué harán los cardenales en relación a la figura de Benedicto XVI? Benedicto no estará, desde luego, en el cónclave, y su propia edad como cardenal lo descalifica, pero por otro lado, el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, ha impreso un número especial en donde toca el tema de la renuncia del Papa y nos dice que aún renunciando seguirá siendo Benedicto XVI y que así se tendrán que referir a él quienes lo traten, no como su santidad, pero sí como Benedicto XVI. Entonces, esto es algo igualmente inusual, tanto como la renuncia, porque estábamos acostumbrados a que el Papa muere, viva el Papa nuevo, pero ahora nos encontramos con que el Papa vive y hay un Papa nuevo. Pero en fin, los estatutos, el derecho canónico tiene un articulado en el que se encuentran las potestades del Papa para tomar estas decisiones y estas decisiones corresponden totalmente a lo que el Papa tiene en mente cuando, después de consultar todos los documentos sobre sus atribuciones, se encuentra que existe tipificado el derecho de presentar su renuncia, aunque el tal derecho no había sido ejercitado por ningún papa desde que existe este decreto. Había habido otras intervenciones de los pontífices sobre la nueva legislatura que se ha venido elaborando, pero no sobre el tema de la renuncia. Y llama la atención que haya sido el Papa Juan Pablo II quien creó los requisitos para que un papa pudiera renunciar. Y yo creo que todos nos acordamos que cuando hizo el Papa este documento, todo el mundo decía: Juan Pablo va a renunciar mañana, y no renunció. ¿Quién iba a decir que el Papa Benedicto iba a ser el primero en utilizar esta información? Dice el documento de el Observatorio Romano
Pienso que se puede sostener que Benedicto XVI es un título al cual no se puede renunciar. Su nombre como Papa lo ha llevado por toda la Iglesia y por todo el mundo durante 8 años. Por tanto, nosotros continuaremos diciendo que es Benedicto XVI. Esto no cambia y no puede evidentemente cambiar. El argumento del Observatore Romano es que un título como el de Pontífice de la Iglesia Católica es inalienable, es decir, no se le puede transmitir a nadie, y es irrenunciable. Se puede renunciar al puesto, pero no al título. Seguirá siendo Benedicto XVI a donde quiera que se mueva. Se habla insistentemente de que se va a elegir a un latinoamericano, y los vaticanistas nos dicen que solo hay 19 cardenales de América Latina frente a 62 de Europa. Es decir, las posibilidades de que los latinoamericanos por número tuvieran opción, pues son 19 contra 62. Y todavía hay otro agravante. Ninguno de los cardenales del sur tiene un liderazgo destacado en este momento. Y los cardenales latinoamericanos que tenían un liderazgo importante, que eran los cardenales colombianos, uno ya está muerto y el otro cardenal colombiano ya no tiene edad para ser electo. Entonces, los que quedarían, decíamos desde la semana pasada, representando Latinoamérica en el caso de que llegaran a ser electos, son los brasileños. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que el país en donde hay más deserción de la fe católica es Brasil. Y en Brasil se están produciendo fenómenos muy extraños. Se acaba de inaugurar en la ciudad de Río el templo más grande de América Latina, y es de cristianos del cristianismo de secta, que es una especie de templo ecuménico para ellos, en donde las diferentes sectas pueden llevar a sus seguidores y pueden sumar a sus seguidores en determinados momentos. Y esto le está dando a este grupo una importancia enorme en la realidad de el mundo brasileño. Se habla de que así como en la elección de Juan Pablo II jugó un papel importantísimo el que Polonia era un lugar estratégico dentro de la Guerra Fría, pudiera de ahí derivarse que alguno de los cardenales de América Latina acabara o resultara siendo electo el Papa. Desde luego, es muy difícil hacer conjeturas en este sentido porque, como ya habíamos explicado en la ocasión anterior, el mismo mecanismo del cónclave en algunos momentos puede dar paso a la búsqueda de un tercero cuando se enconan las votaciones en torno a dos de las figuras representativas. Si hiciéramos un pronóstico de lo que puede ocurrir, yo creo que esta idea de que dos de los candidatos fuertes, Scola y algún otro, van a dividir las votaciones en los primeros días, es muy probable que suceda. Y en ese momento, después del tercer día, el primer día se vota una sola vez, segundo y tercer día 4 veces al día, y al tercer día se da un plazo de 12 horas
y después del plazo de 12 horas se permite que haya entre los asistentes un primer acercamiento, es decir, comienzan las negociaciones. Y normalmente cuando comienzan las negociaciones, los cardenales que entraron con muchos votos y mucha fuerza, en ese momento la pierden y comienzan a adquirir fuerza candidatos que a veces ni siquiera estaban mencionados, pero que en las votaciones han comenzado a aparecer con 4 o 5 votos, y a partir de eso se arma una alianza y finalmente surge quien menos uno se imagina. Pero dentro del procedimiento, dadas las realidades que ahora se tienen, me parece que el escenario posible es esta separación entre curialistas y italianistas, que finalmente van a tener que ceder y ponerse de acuerdo a lo mejor en un tercero. Y ese tercero pudiera ser el cardenal de Filipinas, Luis Tagle, que es el más joven de los cardenales, tiene 56 años de edad y que llega con una currícula impresionante, los arreglos, acuerdos con los grupos fundamentalistas de Filipinas, Indonesia y Timor. Me parece que es una carta de presentación de muy buena calidad. Decíamos, su problema, sus 56 años. Es muy joven y en Roma los cardenales no quieren un pontificado largo, porque los pontificados largos tienen problemas. Se habla de que intervendrán las potencias mundiales a definir el cónclave. No cabe duda que lo pueden intentar, y yo creo que lo intentarán. Me parece que es una cuestión de fe, pero yo sigo pensando que aquí hay realmente una intervención que no es solo la de los hombres, que desde luego necesita de ellos, pero que apunta en otro sentido. Intentos para manipular, decíamos, ha habido muchos. Tal vez el más notorio fue el intento de Adolfo Hitler de dominar el cónclave con el que se eligió a Pío XII. El Papa Pío XI había muerto y se había creado una situación de conflicto y enfrentamiento entre los católicos y el gobierno de Adolfo Hitler. Entonces se llamó al cónclave, y como el nazismo tenía ya tensiones y desencuentros con el cardenal Eugenio Pacelli, que era el secretario de Estado, entonces a través de su equipo de inteligencia y seguridad del partido nazi se estableció un operativo llamado Eitles Gold, oro puro, con el que se pretendía comprar a 2 cardenales para convertirlos en los cardenales que fueran papábiles y estuvieran de acuerdo con Hitler. Uno era el cardenal Mauricio Fossati de Turín y el otro era el cardenal Elía de la Costa de Florencia. Para comprar el cónclave, el aparato de inteligencia y seguridad del partido nazi invirtió 3 millones de marcos en lingotes de oro macizo, que le fueron entregados a un ucraniano que era el que había anunciado al servicio de inteligencia nazi que él tenía los contactos para
comprar a los cardenales. Le dieron los lingotes, los 3 millones de lingotes, y el fulano desapareció. Se acabó el cónclave, pasaron unos meses y apareció el cadáver del personaje, los lingotes, nadie sabe y nadie supo. Lo único que queda de constancia es que sí hubo el intento realmente de influir en el cónclave. Suponemos que ahora tirios y troyanos tendrán interés en buscar a alguien a modo. Yo tengo mis dudas de que esto les vaya a funcionar. Dejamos el tema de el pontificado y me gustaría plantear ahora un tema de la política nacional que creo que es también de enorme actualidad e importancia. Resulta que en una democracia tan endeble como la que tenemos, ha surgido la idea de que la votación puede mejorar, es decir, la participación de la sociedad puede llegar a ser mucho mejor que la que tenemos, aumentando el número de partidos que estén involucrados en el proceso de la selección de los candidatos de representación. En un interesante y extenso reportaje que se ha hecho por Leslie Gómez en el periódico Reforma, en su suplemento de los domingos, nos pone al tanto de qué cosa está pasando en este terreno y nos encontramos con que están solicitando en este momento registro el partido Revolución Nueva Imagen de Carlos Guzmán Pérez, que es el dirigente, es la continuación del PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por lo tanto, un corifeo del Partido Revolucionario Institucional, eso fue en el pasado. Luego el Partido Demócrata Mexicano, que sería el intento de regresar del sinarquismo político. Estaría el Partido Encuentro Social, que es un partido fundado por las iglesias evangélicas. Esto ya le mete ruido porque la propia Constitución establece que no puede ni debe haber intervención de los credos religiosos en los partidos políticos. Está el Partido Socialdemócrata de Joaquín Salinas Díaz, que es un partido que asegura tiene 30 millones de votantes y que en el momento de las elecciones tendrá la Secretaría de Gobernación la prueba de esta militancia. Está el Partido Constitucionalista Mexicano, que está dirigido por Román Díaz Vázquez. Román Díaz Vázquez es este personaje conocido como Juanito, el que se prestó para una tranza ahí y ahora quiere su partido. Estaría Jornada Ciudadana de Manuel Antonio Romo Aguirre, exfuncionario público, es licenciado en Derecho por la UNAM, es una persona que ha escrito algunos libros en donde él habla de trabajo social como requisito para credibilidad en lo político. Lo que pasa es que ¿quién lo conoce? Estaría el Movimiento de Jóvenes por México de Jaime Antonio Rodríguez Martínez, que tiene 45 años de edad y por lo tanto está como un poco alejado por edad de los jóvenes.
pero él dice que su grupo es un grupo integrado por gente que piensa. Estaría el partido México Unión Nacional de Miguel Ángel Bielma Alcaraz, profesor de educación física. Estaría el partido de líderes y organizaciones de Gonzalo Bringas Isunza, que ha estado participando como apoyo a diferentes grupos políticos en el DF. Está la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores de Jorge Herrera Ireta, que es una escisión del PRD. Está el Partido Migrante Mexicano de Bernabé Montes de Oca y María del Rocío Gálvez, que supone que cuenta automáticamente con el voto de los migrantes, que son millones los que están afuera. Estaría el Partido México Representativo y Democrático de Rogelio Vázquez Carrasco, que es uno de los líderes del Sindicato Magisterial de Veracruz. Es decir, además de el PANAL, ahora otro más. Está la Unión Cívica Republicana de José Ezequiel García y Jorge Arturo Rizo. Estaría el Partido México Presente de Aída Aguilar Ortiz, el Partido Unidad por el Bienestar, Juan Martín Sandoval de Escutia. Estaría Sociedad Civil dirigida por Diego Iván Ricardo Enciso. El Partido Asociación de Profesionistas y Profesionales de Servicios Comunitarios, dirigido por Moisés Raúl Israde Garibay. El Partido Evolución, dirigido por Miguel Ángel Mariaca Chávez. El Partido Universitario de México, del doctor César Yáñez Moreno y Roberto Villalobos. El Partido Democracia Ciudadana, dirigido por Marcela Dávalos Aldape. El Partido Soberanía por la Democracia Nacional, dirigido por Pedro Pérez Hernández. El Partido Voces Ciudadanas, dirigido por José Arturo Esquivel Soto. El Partido México Moderno, dirigido por Víctor Hugo Leal Domínguez. El Partido Representación Social, dirigido por Samir Mauricio Cruz. Y en el último momento, estos son los que están registrados, anuncian que se van a registrar el Grupo de Experiencia Ciudadana de Valeria Gabriela Chávez Peralta, el Partido Republicano Colosista de Gonzalo Nabor, con B chica, Lanche, el Partido Nacional Social de Mao Américo Sáenz Culebro, el Partido Demócrata Migrante Mexicano de Víctor Manuel González Juárez, el Partido México Nuevo de Humberto López Flores, el Parlamento Constitucionalista Mexicano de Alfredo Carrillo Reina, el Partido de la Alianza Nacional Revolucionaria Jesús Esquinca Gurruceta, el Wikipartido de México Alfonso Tamés Grijalva, la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, el Partido Cívico Revolucionario de Liberación Nacional o Partido Socialista de Liberación Nacional, cualquiera de esos nombres, de Pablo Héctor González Loyola Pérez, el Partido Popular Mexicano de José Mario Martínez Díaz, el Partido México Próspero de Aisha Vallejo, el Partido del Pueblo Inmigrante de Igor Ramírez Zamudio, el Partido Democracia 2.0, Miguel Barús Ordóñez, el Partido Liberal de Juan José Leal Rodríguez, el Partido de los Jóvenes en México, Óscar Valencia Villa, el Partido Libertad Política, Abel Ortega, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Ricardo Obregón Cidar. Nada más de leerlo acaba uno agotado. Y la pregunta es, ¿esto es lo que va a hacer más fuerte a la democracia mexicana? Yo tengo mis dudas. Una de las experiencias claramente ubicadas en la vida democrática de los diferentes países es que en la medida en que crecen los partidos se atomiza
la fuerza de la institución partidaria, y los grupos partidistas que tienen más cercanía con los grupos oligárquicos, es decir, con los grupos con fuertes intereses económicos, les encantan estas situaciones de muchos partidos porque saben que al final los únicos que tienen posibilidades de ganar son los que tienen el dinero en las manos. Si alguien estaría gozoso con este planteamiento, es el Partido Revolucionario Institucional, porque esto significa que la oposición, cuya única esperanza para derrotar a un PRI que sigue con las viejas mañas del pasado tratando de revivir esquemas que ya están superados, la única alternativa es el concentrar los focos de la oposición para que estos focos tengan posibilidades numéricas de triunfar. Pero con 50 y tantos partidos, evidentemente lo que se hace es atomizar el voto ciudadano y echar por tierra todo lo que en este sentido se pretende manejar y organizar. El autor del reportaje hace algunos comentarios interesantes, destacando que de los 50 y tantos partidos y organizaciones que tratan de quedar reconocidos, la mayoría están presididos por figuras que provienen de otros partidos y que están animados por la imagen del Partido Verde Ecologista, que es un negocio familiar sensacional en el que no se trata de lograr triunfos electorales, se trata de conservar el registro, porque conservando el registro se obtiene una jugosa cantidad de dinero para manejar campañas imaginarias, y al final de cuentas esto se traduce en un modus vivendi para muchas personas que lo único que quieren es vivir bien sin trabajar, y no les importa que esto genere un impacto de tipo totalmente negativo dentro del sistema político en el que vivimos. Dice el autor, la mayoría de los integrantes de estos partidos van por una tajada. Lo único que quieren es participar del subsidio y meter la uña en todo lo que se pueda. Si después les quitan el registro, pues hay tantos nombres que se pueden registrar. De cada 6 años, en 6 años, irse agenciando de un nombrecito y ir jugando siempre dentro de la línea de que el político más equivocado es el que vive fuera del presupuesto, pues entonces ellos se vuelven políticos de primer nivel porque viven de primer nivel del presupuesto de este país. El Instituto Federal Electoral, por lo pronto, registró entre el 7 y el 31 de enero 50 solicitudes de agrupaciones que buscan constituirse en partidos políticos, cifras sin precedentes que superan las expectativas del propio instituto. Y dentro de esto, el artículo nos dice que hay grupos que tienen presencia, fuerza, y que indiscutiblemente parecerían que participando en la política podrían levantar no solo votantes, sino podrían animar mucho el contexto de las votaciones, pero la mayoría claramente son buscadores de recursos para tratar de alcanzar con estos recursos no el mejor modo de vida de la sociedad, sino el mejor modo de vida de su familia, ¿no? Entonces, la discusión sobre
los agremiados en estos nuevos partidos está fuertemente debatida a nivel internacional. Alemania, que es uno de los países que tiene 20 y tantos partidos, si uno lee las opiniones que el sistema alemán merece a los analistas alemanes, un porcentaje muy elevado de los analistas reprueban esta atomización del voto, aunque en Alemania los partidos están aplicados realmente a la problemática que manejan en sus siglas. Aún así resultan focos de distracción de la atención de los grandes problemas nacionales que son resueltos usualmente por los partidos que tienen una presencia mayoritaria. En los países de Europa del Este se considera como una especie de pesadilla la cantidad de partidos que existen, que hacen que las elecciones en primer lugar sean enormemente dispersas, y cuando se constituyen los gobiernos están prendidos con alfileres, porque el número de votos que los llevó al poder en este universo de especulaciones y de opciones los deja siempre muy mal parados. Seguimos en nuestro país sin acabar de entender que la democracia no es que cada quien diga lo que quiera, no es que cada quien busque su propio ideal, que eso no es que esté mal, pero en la democracia lo importante es concentrar en los puntos capitales de las reformas fundamentales el esfuerzo para que al final el resultado no sea pequeños éxitos que se vuelven nada en medio del escenario nacional, sino que sean verdaderas aportaciones que al cambiar el escenario nacional den opción a que se resuelvan esas visiones más de foco, más focalistas, que tienen su valor, pero tienen su valor cuando está resuelto en el gran escenario de corte general y de corte amplio. En nuestro país, desafortunadamente, el tema sigue siendo un tema de intereses económicos y recursos financieros, y en ese sentido creo que desafortunadamente estos reclamos, lejos de acercarnos a un modelo democrático de más participación, mayor credibilidad, etcétera, van a producir exactamente el efecto contrario. Nada más con los nombres de algunos de esos partidos, si llegaran a ser reconocidos, la sociedad se va a sentir traicionada por el IFE por haber registrado a grupos que nada más con el título de su partido nos indican la poca seriedad con la que se están comportando al buscar estos registros. Pues si les parece, dejamos nuestro tema allí y continuaremos la semana próxima.